Que Dios te bendiga ricamente. Me gustaría comenzar este video leyendo un cuento. Cerca de Tokio vivía un gran samurái anciano que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero, conocido por su total falta de escrúpulos, apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Conociendo la reputación del samurái, fue en su busca para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes del samurái se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos se dirigieron a la plaza de la ciudad, donde el joven comenzó a insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus antepasados. Durante horas hizo todo lo posible para provocarle, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiendo ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? El maestro les preguntó: si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos. Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo. Este video me gustaría comenzarlo precisamente con este cuento para contarte algo. Últimamente me he informado por varios de mis pacientes las dificultades que están teniendo en sus congregaciones para sentirse cómodos. Muchos son los que me comentan que de pronto reciben una crítica por la ropa que llevan, o reciben una crítica porque no pueden asistir a todas las reuniones. Una joven me decía: me hacen sentir incómoda, Marta, porque yo no tengo el don de lenguas. Y tú sabes que muchas de estas cosas también me han pasado a mí. La organización Puertas Abiertas dice que más de 5.500 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado. Más de 2.100 iglesias fueron atacadas o cerradas. Más de 124.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe y casi 15.000 se convirtieron en refugiados. Estos datos los aporta la organización que hace la lista mundial precisamente de la persecución. Esta es la lista de la persecución 2023 que se presentó en enero por la organización Puertas Abiertas, que es quien se dedica a nivel mundial a mantener estas estadísticas. Y ellos plantean algo muy interesante, que cada vez el cristianismo está siendo más atacado. Pero mira qué interesante lo que dice precisamente Frank Berman, el director general de investigación de esta organización Puertas Abiertas. Dice: la mayor amenaza para la iglesia no es externa, sino interna, y las escrituras afirman en 1 Corintios 12 que ningún creyente debía sufrir solo. La mayor amenaza para el cristianismo, dice Berman, es que la persecución conlleva aislamiento y cuando se prolonga incesantemente puede causar la pérdida de la esperanza. Tú has visto que desde que yo inicié los videos en el 2016 hasta ahora, el aumento de mis lentes ha ido cada vez más incrementándose. Es porque estoy teniendo una miopía severa y a eso se le suma cataratas en el cristalino, lo cual hace que haya llegado ya al máximo de la pérdida de la visión corregible con lentes, es decir, todavía veo
con esta graduación. Me los voy a sacar para que tú los puedas ver. ¿Ves el grosor que tienen? Por eso también muchas veces se refleja la luz. Tú sabes que yo no soy una youtuber, yo soy una hermana licenciada en psicología de la Universidad de la República, tengo una maestría en teología dada por la Universidad Cristiana de California, que está apostillada, legalizada y con valor internacional a lo largo y ancho del mundo. Y lo que hago es compartir mis estudios bíblicos, mis devocionales, pero más bien como para dejar, digamos, una bitácora de mis estudios. No significa que cuando no pongo videos no estoy estudiando la palabra de Dios. Es que muchas veces quisiera tener más tiempo para poder hacer videos, quizás todos los días, hasta varias veces al día, pero me es imposible. ¿Y por qué decidí hacer este video después de casi un mes de silencio que no podía hacer? Porque precisamente me encontré en la calle con una hermana cristiana y yo fui a abrazarle y decirle, ¿cuánto hace que no te veo? ¿Tú sabes cómo me saludó ella? ¡Ay, qué impresionante! Esos lentes, por favor, no te quiero ver. Tú te das cuenta que precisamente esto es lo que dice Franz Birman. Yo creo que pronuncié Berman, pero creo que la pronunciación correcta es Franz Birman. Y él dice que el nivel de persecución no es tanto solamente en el afuera, sino en el adentro, que el adentro de la iglesia cristiana, los cristianos cada vez se están socavando más entre ellos. Mira lo que pregunta, ¿estará preparada la próxima generación para el tipo de persecución que estamos presenciando? ¿Son fuertes en su fe y en su conocimiento de Cristo y del Evangelio? Él no habla solamente de conocer una doctrina sana y verdadera, habla de que si realmente ese conocimiento lo están poniendo en práctica. Y poner en práctica es poner el amor de Cristo en práctica. Esto demuestra que el nivel de resiliencia de la iglesia es tan definitorio para el futuro de la iglesia como lo es el nivel de persecución, afirmó. Así que la mayor amenaza para la iglesia en países donde hay persecución es la disminución de la resiliencia a causa del asedio incesante y el sentimiento de haber sido abandonados por el resto del cuerpo de Cristo. No es solamente que están asediados por el exterior, sino que el cuerpo de Cristo interno no está siendo lo suficientemente contenedor, no están haciendo un holding, un espacio para que el otro se sienta sostenido en su persecución. Qué interesante. Por eso comencé con este relato del samurái. Las amenazas vienen de adentro. Fíjate que hay pacientes que me han dicho, me hacen sentir incómoda porque en la iglesia mía no hay apóstoles o no hay profetas, o en la iglesia que yo voy dicen que es de la sana doctrina y solo me permiten cantar himnos, y a mí me encantan los otros tipos de alabanza y lo tengo que hacer a escondidas porque si no me censuran y no me dejan participar de la Santa Cena. Entonces yo creo que también los cristianos hoy deberíamos sentarnos y analizar el tipo de fe que estamos teniendo. Los líderes, ¿no serán también que se están olvidando de la verdadera palabra de Dios? ¿De qué se está predicando? ¿Se está predicando de amar al prójimo como a uno mismo? ¿Se está predicando que Cristo murió en la cruz aún por aquel que tiene lentes gruesos como yo, o es no vidente, o es ciego, o es sordo, o tiene muchas discapacidades? ¿Se está predicando realmente que Cristo no hace, junto con su Padre, acepción de personas? ¿Se está proclamando aquel salmo que dice qué agradable es que los hermanos vivan en armonía? Yo me pregunto, ¿será así o será que realmente estamos dejando, como dice el Martín Fierro, que los de afuera nos devoren porque no nos amamos y no nos cuidamos entre nosotros? 50 países hay en una lista de naciones donde es difícil seguir a Cristo. Te recomiendo que busques ese informe, es en la página Puertas Abiertas. Me voy a acercar a la computadora para poder leerte bien la página. Es puertasabiertassal.org y allí está el informe que inclusive tú lo puedes descargar. Lo actualizan cada tantos años y te muestran los niveles de persecución a lo largo y ancho
del mundo y que generalmente pensamos que es en los países islámicos o en China o en Corea o en otras naciones, acá en América Latina también. Pero recuerda que lo más importante en realidad es la persecución interna entre cristianos, que una iglesia habla mal de la otra, que hablan mal de un miembro porque de pronto no se puede congregar. Un joven me decía el otro día, yo no puedo por mi trabajo ir todos los domingos, con suerte mi día libre es un domingo cada 2 meses y él va con mucha felicidad ese domingo a la iglesia y en la iglesia le censuran y le critican porque su labor le impide trabajar precisamente librar los domingos. Él no puede por su función. Él tiene una función que tiene que estar allí precisamente los domingos firme en su puesto de trabajo. Y estoy hablando de alguien que está muy preparado, que tiene una formación en salud y que no puede. Tú no le puedes decir a un médico especializado que es mala persona o es mal cristiano porque los domingos va cada 2 domingos al mes con suerte. Su especialización le hace estar precisamente de guardia los fines de semana porque son los días que más se precisa su labor en el hospital. Te voy a leer los 50 países donde es más difícil seguir a Jesús. Voy a ir en orden como está aquí. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán e India. Solo te leí 11, pero tú puedes seguir leyendo en la página los 50 países. Perdóname que te dije que te iba a leer los 50 y solo te leí 11. Pero es asombroso. Tenemos que pensar en esto que precisamente dice Franz Birman, el directivo de esta organización Puertas Abiertas, que plantea que lo que está faltando en las iglesias es precisamente la capacidad de resistir, de resiliencia. Tú sabes que la resiliencia es un término que ha tomado la psicología de la ingeniería. Los materiales para hacer puentes, para hacer determinadas construcciones, tienen que ser resilientes, es decir, soportar los cimbronazos del exterior pese a lo que sea. En Japón son especialistas en hacer edificios inmensos resilientes, es decir, capaces de soportar las adversidades de los terremotos, de los maremotos. Entonces el material se dice que es resiliente, que es capaz de soportar esos cimbronazos del exterior. Y la psicología lo toma para decir que una persona es resiliente cuando posee determinadas características emocionales que le permiten ser resistente y no quebrarse ante las adversidades. La iglesia tiene que empezar a generar miembros resilientes. Pero ¿cómo se generan miembros resilientes? Cuando precisamente se les ayuda a sostenerse unos con otros y no haciendo esto, porque de esta manera el material no es resistente. La trama tiene que estar precisamente así, unida, para que todos puedan ejercer resistencia frente a las presiones del exterior. Tú has visto que yo tengo tatuajes, esos de la época en que yo no conocía plenamente al Señor y por mi labor que yo trabajaba en asentamientos, tuve que en determinado momento hacerme ese tatuaje, yo no conocía a Cristo y aún así hay personas que me han juzgado porque me ven. Yo no voy a gastar dinero en quitármelo, a lo sumo me pongo algo para que no le moleste al hermano. Pero a mí me da lo mismo, porque cuando Cristo me aceptó tal cual soy. Es como si Cristo me dijera, no te me acerques con esos lentes, quítatelos cuando oras o cuando lees las escrituras porque no te puedo ver. Al contrario, el Señor me ama con esto y con otros más gruesos. El Señor me adora tal como soy. Yo no soy perfecta, hermano. Yo no soy perfecta, hermana, pero trato de vivir mi vida en santidad, tratando de amar a Cristo y llevar a Cristo hacia los demás. Desde mi labor terapéutica trato aún a los que no son creyentes siempre compartirles que el amor de Cristo todo lo puede. Te quiero dejar entonces este video para que reflexiones.
Pregúntate si estás haciendo un hermano que participa en la trama para sostener a otros y generar un sostén, un holding, o si eres de los hermanos que hace que la trama se rompa en algún lugar y algún hermano se pierda, se sienta ofendido o se siente herido en su corazón porque de pronto le están juzgando por su apariencia física, por su condición económica, por si va o si no va, por si habla en lenguas, por si pertenece a esta iglesia, por si en su iglesia está este otro ministerio, o por si en su iglesia se lee tal versión de tal Biblia. Tenemos que ser unidos y tenemos que proclamar a Cristo por sobre todas las cosas. Son los últimos tiempos. Que Dios te bendiga ricamente.